¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bienvenido a 1 más 1, 3. Santiago Acuño, ¿cómo va? Buenas noches. Pero muy bien. Feliz día para todos y todas. Sí, ¿por qué? Hoy ¿Qué no es pasó? San Valentín. Claro. Bueno, feliz día para todos y todas. Día complicado. Hay muchos que empezaron a festejar ayer 11 de la noche y terminaron hoy. Sí, y hay gente que va a seguir el fin de semana. Pero ayer era el día del pirata, era el día de la Sí. trampa, el día de los amantes, el día complicado. El día complicado. Hay muchos que empezaron ayer y terminaron hoy. ¿En qué día festejaste vos? Hoy estoy ¿En festejando, cuál te a anotaste? pleno. ¿A qué hora Hoy, arrancaste? San Valentín. ¿A qué hora arrancaste? Tempranito. ¿Qué fuiste primero, fiel o infiel? No, fiel siempre. ¿Primero el Siempre huevo o la fiel. gallina? No, siempre fiel. ¿Estás segura? Por supuesto. A San Lorenzo, pero yo digo en tu vida privada. No, siempre fiel, siempre fiel. Bueno, Sí, totalmente. está bien. Si vos crees que es así, Yo creo que es así. si usted le cree, Por supuesto. no la abrió. Por supuesto. Bueno, en un día difícil para interpretar porque Venezuela está al rojo vivo. ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, todos los detalles hoy vamos a hablar. Todos los detalles. No es el único tema internacional caliente. También Siria avanza en su desarme para tratar de normalizar su situación con respecto al mundo, pero la guerra sigue muy fuerte, muy intensa. Los últimos bastiones rebeldes se resisten, cada vez es más violento el enfrentamiento y no se logró absolutamente nada en la reunión de Ginebra. Para entender un poco el globo terráqueo y alejarnos un poquito de la realidad argentina y mirar desde arriba, ¿viste? Ponerse desde arriba y decir, miremos el problema de los demás. Miremos el problema de otros, que eso nos alivia bastante. Sí, ¿no es usted se va a cierto? comer la colita de cuadril que hizo hoy a la tarde mucho más tranquilo, sabiendo que los problemas de otros a usted no le tocan directamente, o sí, pero por ahora se hundió el Titanic, que es noticia en otro lado. Hoy esta noche, pizza, empanadas, bueno, y 1 más 1, 3. Y 1 más 1, 3, y nos metemos con Carolina Barros. Vamos. Pero, ¿sabés qué voy a hacer? Sí, ¿qué? Para ir de acá hasta allá, Sí, que hay algunos metros Unos que nos metros, separan. acá nomás. Nada, la voy a recibir sí. con un discurso. Ah, bueno. Un discurso que usted va a tener que decidir cuando lo vea, cosa que a mí me quedó la duda, si es la novela de Pablo Escobar o es el presidente de Venezuela. Mira al señor de bigotes la huevada que habla y ya venimos. A ver, Madu. Yo el viernes, así lo anuncio, yo están anunciando acciones, no las voy a permitir. Que el jueves, que el viernes, no las voy a permitir. He dado instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad del Estado de asegurar las ciudades principales del país. Y quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido, sea quien sea, llámese como se llame. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso de acuerdo a la ley. Y el derecho a la libre protesta pacífica. Aquí a Miraflores han venido más de 1.584, creo que son por todas, protestas y manifestaciones. Jamás aquí ha salido un soldado, jamás ha salido un policía a arremeter contra ninguna manifestación. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso de acuerdo a la ley. Ahora se habla de que hay que tener un permiso. Aquí está el permiso. Es un país que tiene libertad de manifestar. ¿Cuál permiso? Para expresar en paz y libremente una opinión hace falta un permiso. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso de acuerdo a la ley. ¿Cuál permiso? Para expresar en paz y libremente una opinión hace falta un permiso. ¿De quién? Aquí está el permiso. Yo el viernes, así lo anuncio, yo están anunciando acciones, no las voy a permitir. Que el jueves, que el viernes, no las voy a permitir. He dado instrucciones muy claras a los cuerpos de seguridad del Estado de asegurar las ciudades principales del país. Y quien salga a tratar de ejercer violencia sin permiso para movilizarse será detenido, sea quien sea, llámese como se llame. Bueno, Carolina Barros, ¿a quién le creo? ¿A Maduro o a Chávez? A los dos, ¿A los dos? ¿sí? Porque Son distintos. Son distintos, pero es la continuación al no haber otra alternativa de poder político por ahora en Venezuela. O sea, fracasó el chavismo. El post-chavismo está en veremos, la gente está saliendo a la calle. Ahora, ¿cuáles son los escenarios posibles? ¿Que venga la oposición? No. A ver, La contanos. oposición está dividida. Sí. Olvidémonos de lo que nosotros vimos en el año 2012 con la elección del 8 de octubre que ganó Chávez y la elección de 2013 que ya muerto Chávez ganó Nicolás Maduro. La oposición, que estaba enfrente del chavismo después de 14 años de chavismo, estaba compuesta por la Mesa de Unidad, con Enrique Capriles a la cabeza.
hoy está dividida. ¿Por qué? Por las elecciones. El 8 de diciembre pasado hubo elecciones municipales y Enrique Capriles, el candidato de la oposición, que había sido derrotado 2 veces en elecciones presidenciales, se jugó a que la oposición iba a tener la mayoría en esas elecciones municipales, que no eran importantes, pero eran importantes como un acto plebiscitario frente al gobierno de Maduro. Ganó Maduro y quedó Enrique Capriles al frente de una gobernación. ¿Qué hace un gobernador, por más que sea de la oposición, si enfrente vos tenés el poder que maneja la caja y que reparte o subsidios o los carros policiales, como dicen ellos, o maneja toda la seguridad federal? ¿Se resiste revolucionariamente? Se resiste revolucionariamente, pero O no, no, se o no es pliega Capriles. al otro triángulo que hablan en Venezuela, que es el triángulo del mal, compuesto por María Corina Machado, una diputada, y por otro ex líder joven de la oposición, que es Leopoldo López, que es el que pidió la captura esta semana Maduro. O sea, a ver, ya tenemos, entonces, dejó de haber caprilismo para haber una oposición dividida en 3. No, en 2 te diría. En De un 2. lado María Corina Machado y Leopoldo López, y del otro lado Capriles, que dice: cuidado muchachos, no salgan a la calle, no protesten, no acompañen a los estudiantes, porque parecería que el movimiento de los estudiantes, que empezó hace ya 10 días... ¿Es un mayo francés esto? Es un mayo francés, pero también es una consecuencia del propio chavismo. Es decir, en 15 años de Chávez, estos chicos, ¿cuántos años tienen? 18, 25 años. No conocen otra cosa. No conocen otra cosa y no ven otra alternativa a otra cosa. Son chicos, digamos, el universo universitario se ha ampliado durante los 15 años de chavismo, post-chavismo. Entonces empiezan a reclamar alguna alternativa política que no ven que sea viable. Y no se sienten representados por Capriles, estos chicos. Y no esta se juventud. sienten que, digamos, ellos, es como si vos estuvieras en un pasillo y ellos están viendo la luz al final, que podría ser la alternativa política. O es un tren que viene de frente. O es un tren que viene de frente. Pero bueno, salen a protestar, no hay nada que los encauce. Claro. Ahora, del otro lado, también, ¿qué es lo que es la reacción que tenés en el gobierno en Venezuela? Con una inflación anual reconocida por el gobierno de 56%, con una escasez reconocida por el gobierno de productos básicos del 28%, es decir, cada 4 productos, solamente uno encontrás, todos los demás lo tenés que buscar. No hay papel higiénico, no hay aceite, no hay arroz, no hay harina especial para las arepas, que son las tortitas clásicas de los venezolanos. Sí, las tortas fritas de los venezolanos. Tenés esta cuestión de un país aislado por el tema de manejar distintas cotizaciones de dólar. El dólar oficial está a 6.3 bolívares. Pero el, digamos, ilegal o el blue de ellos está a 83. Claro. Es decir, digamos, la escala es impresionante. Es como si acá fuera 10 y 80, así. Hace 15 años, Norita, que no se cambia, digamos, el precio de la nafta. Claro. El país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, cargar el tanque de nafta significa solamente 10 centavos de dólar. Equivale a 2 cafés. Claro. Entonces ahora tienen que ajustar los precios y no saben cómo. Por el otro lado, Venezuela es un contrasentido, incluso para el madurismo o postchavismo. Es decir, el discurso es el socialismo o en contra de estas revueltas estudiantiles, que se han cobrado ya 3 muertes, hay como 40 heridos, ¿no? Una cantidad que no se sabe. Todavía no se puede mensurar de detenidos, la prensa está acallada. Es decir, ¿Callada o reprimida? No hay acallada y reprimida, claro. es decir, y si llega a salir alguien, lo bajan de un plumazo. Es el caso de lo que hicieron esta semana también. Había un canal de cable, NTN 24, que era el que estaba reemplazando a Globovisión y que había reemplazado también a Radio Caracas Televisión, que son los otros 2, digamos, corridos por el chavismo. Y también lo corrieron de la grilla del cable. Entonces ahora todo se informa por internet o por redes. Claro. Ahora, en este esquema, en la escalada, decía Perón que cuando un gobierno empieza a fracasar se militariza. Sí. Evidentemente Maduro decidió
sacar las tropas del chavismo a la calle y ponerse en un esquema de violencia que lo puede arrastrar a una espiral de violencia superior sin salida. ¿Tiene una salida Venezuela en este esquema que plantea Maduro, amenazando, corriendo a la gente, peleándose con el pueblo? ¿Tiene salida o tiene que consagrar la dictadura y decir, listo, no tenemos salida de diálogo ni de democracia? No parecería tan fácil. Vamos a ver si tiene muñeca política y si tiene asesoramiento político. Es decir, Chávez tenía esa muñeca política y ese feeling de lo que estaba pasando al pueblo. Este era colectivero, pero aprendió mucho. No, es decir, fue colectivero hace 20 años. No pasó por la escuela de guerra. No, era colectivero, pero también fue gremialista, después muchos años fue canciller. Es un tipo... ¿Por qué lo eligió Chávez? ¿Por qué lo eligió? Por su fidelidad. Sobre todo por su fidelidad. Yo creo que me vas a decir por su inteligencia. Ahora estoy más preocupado. Su fidelidad y además que, digamos, de los fieles de Chávez, es el único que no usó nunca charreteras. Vos lo ves al presidente de la Asamblea Legislativa, al presidente del Congreso, Diosdado Cabello, sí, que es ex militar, retirado de la misma camada de Chávez, pero hace un mes que empezó a vestirse de verde oliva, es decir, empiezan a mostrarse como de las Fuerzas Armadas. Ahora, las Fuerzas Armadas, Santiago, también tiene sus problemas. Hay 300 generales en actividad. No alcanza la tropa para la cantidad de generales. ¿Qué hacen esos generales? Están en el gobierno. Tienen puestos de mando administrativo en el gobierno. Entonces, el ejército tampoco en qué punto se va a quebrar, en qué punto se va a dividir, si los generales y, digamos, los top brass, digamos, los calafones más altos, de alguna manera están involucrados con el manejo de la administración del gobierno y todo lo que implica y todos los negocios que implica. ¿Se puede partir el ejército? Todavía no. Pero por el otro lado, Maduro no está usando en pleno el ejército y las fuerzas de seguridad. Largó lo que llaman los colectivos, los tupamaros. ¿La AAA de Maduro? No es la AAA de Maduro, son las milicias o las facciones políticas. No sé, armadas, ni militarizadas, armadas. Esos son los grupos de ¿Pero choque. están dentro del gobierno, digo, dentro del esquema militar o no? ¿O No. hay gente militarizada? Gente militarizada está dentro del esquema militar si crees en las fuentes que dicen que fueron entrenadas también por cubanos. ¿Quién es López Rega ahí? López Rega podría llegar a ser Diosdado Cabello, pero es mucho más, porque Diosdado Cabello está No era con cabo de la Chávez. policía. No era cabo de la policía y está con Chávez y el chavismo. Y administrándose con el establishment económico y financiero desde hace 15 años. ¿Y quiénes son los montoneros, los nacidos en la derecha que terminan de revolucionarios de izquierda? No hay. No hay. No ¿Se hay. pueden armar? No, yo no sé si se pueden armar. Hay que ver, digamos, el problema de Venezuela es que el atrasa temor. 40 años, están en el 76 de la Argentina. Es el temor que tienen todos a que venga un Caracazo. Caracazo fue febrero del año 89, que, digamos, por inviabilidad de salida política, por hiperinflación y estanflación, la gente de los, digamos, de los barrios, la gente de las villas miserias, de los cerros, sobre todo de Caracas, ganó la calle y hubo una cantidad de muertes que no se sabe si fueron 300 o 3.000. En este momento es saber si Maduro, con todas las amenazas, puede llegar a controlar pacíficamente el desorden genuino que están promoviendo los estudiantes y que se está, digamos, está perdiendo la calle. Vamos a ver si sigue, si Ahora, puede controlarlo. los sectores más pobres, ¿están todavía al lado de Maduro o no? Todavía ¿O están más pobres? están más pobres, pero todavía reciben subsidios y todavía creen en el único, digamos, programa, filosofía política, si querés ponerlo entre comillas, que es el chavismo, que realmente les mejoró a ellos mucho la calidad de vida respecto de los gobiernos anteriores. Y es la primera vez, durante estos últimos 15 años, al menos lo hacía Chávez, Maduro no lo sabe hacer como lo hacía Chávez, que en el discurso político ellos están incluidos. Claro. Vamos, ¿te muestro un informe de Venezuela? A ver. Así volvemos, pero con un pedazo de lo que está pasando.
Al menos 3 personas murieron en una jornada de marchas en Caracas y en varias ciudades de Venezuela, convocadas por grupos opositores contra el gobierno de Nicolás Maduro, quien denunció un rebrote nazifascista, mientras que sus adversarios le acusan de suspender las garantías. Una marcha por el centro de Caracas convocada y desarrollada de forma pacífica contra la situación económica, la política de Maduro y recientes detenciones de estudiantes por altercados en el oeste del país, degeneró en enfrentamientos violentos que acabaron con la vida de 2 personas. Una tercera víctima se registró en Chacao, municipio del este de Caracas, en incidentes atribuidos por el alcalde de la localidad, Ramón Muchacho, a grupos irregulares. Además, se produjeron 23 heridos y hay al menos 25 detenidos por los incidentes en marchas en todo el país. Maduro repudió la violencia y afirmó que en las acciones que se registraron hay autores materiales y también intelectuales. Bueno. Pensaba, vos hablabas de los estudiantes. ¿Estos estudiantes son los hijos quizás de una clase pobre que no tuvo la posibilidad de educación y que se están rebelando? ¿Y no se rebelan los padres, pero sí estos hijos? ¿O es otro sector? Es ese sector y el sector tradicional de clase media. Hoy en Venezuela, digamos, como yo digo, ha habido muchos avances y hay grandes cuentas pendientes. Una de ellas es la cuenta pendiente habitacional. Vos ves en los barrios de Caracas, en las villas miserias o de los cerros, que conviven estudiantes y recibidos de medicina o de derecho, conviven con gente muy pobre que puede ser el repartidor o el recolector de basura. Esa mezcla se está dando. Pero acá también hay que ver cómo puede reaccionar el gobierno con la calle tomada en este momento por los estudiantes en todos lados. La reacción, te diría, a destiempo que tuvo el gobierno al largar los grupos de choque, algunos los llaman motorizados, algunos son motorizados, sí, es decir, como grandes gavillas de chicos y muchachos parapoliciales en moto. Que todos, digamos, el chiste en Venezuela dicen por ahora, como decía Chávez, porque mientras esté trabada la importación de repuestos y de motos y de autos, por ahora circulan. Por pero ahora después, se puede. Si se les queda la moto, no la van a poder arreglar. Claro. El tema es qué importancia tiene Venezuela en el mundo en este momento. ¿A quién le importa una guerra civil en Venezuela? Yo no sé si le importa tanto a Estados Unidos, que es, digamos, la acusación que ha hecho el gobierno de Maduro y al que se ha plegado el gobierno argentino, el de Bolivia, el de Ecuador, el de Nicaragua. Falta Brasil, Chile. Brasil, Uruguay y Paraguay se van a plegar en estas horas en un pronunciamiento a través de Mercosur. Pero bueno, Chile también supongo que lo harán después a través de UNASUR. El tema acá es... Ahora, el que reparte golpes es Maduro. ¿De qué golpe habla? Maduro cree que hay un golpe desestabilizador de la clase media apoyada por Uribe, el viejo Uribe de Colombia, y también por la ultraderecha norteamericana del Departamento de Estado. ¿Y Uribe qué le puede dar? Nada, alojamiento. Nada, Colombia. la derecha norteamericana, a la que Estados él Unidos, menciona, que antes era Roger Noriega, que había sido un vicecanciller para América Latina del Departamento de Estado, y ahora lo está enfocando con Otto Reich, que digamos es otro. Digamos, son dos señores que están retirados. Desde el punto de vista del negocio, digo, a Estados Unidos le puede convenir de alguna manera. Estados Unidos está haciendo negocios, es decir, las multinacionales petroleras nunca dejaron de hacer negocios con PDVSA en Venezuela. Claro. El tema es que en el año 2020 Estados Unidos va a ser el primer productor de petróleo del mundo, superando a Arabia Saudita. Esto no es una cuestión de reserva, sino de producción. Entonces, ¿cuál es la importancia de Venezuela ahora? Estados Unidos ya se está autoabasteciendo en gas del shale gas, de fracking, va a empezar a exportar. Digamos, la atención en Venezuela como polo estratégico, como en energía, como miembro de la OPEP, creo que se está escapando y tiene que aprovecharlo Venezuela. La revolución de Chávez empezó con un barril de petróleo a $8, hoy está a 100. Después de 15 años, ¿qué logró Venezuela? ¿Cuál es la revolución de Chávez? Porque si uno lo mira desde afuera, el pueblo venezolano está mucho peor que antes. ¿Cuál es el desarrollo que trajo el chavismo? No está peor que antes, no está peor. ¿En qué está mejor?
digamos, se siente más protegido, se siente más incluido, se siente más o se sentía más contenido por Chávez. Hay que ver qué es lo que logra Maduro. Se sabía que en el poder estaba, después de muchos años, uno de ellos, claro. Alguien que había nacido pobre, que era una mezcla de indio con sangre africana y que había llegado al poder. Rodríguez también dice que es descendiente de Lanza Seca, pero... No, pero el pueblo quizás se sentía contenido y eso está muy bien. Me parece que la idea del gobernante que identifique a ¿Con quién se identificaban? ¿No? ¿Con el militar? Que era un Perón venezolano. El militar, el gran comunicador, la gran personalidad, el gran carisma. Eso, nada de eso tiene Maduro. Ahora, recién lo veíamos y nos vamos a ir del programa con lo mismo. Con un Chávez diciendo que vengan los que quieran, que marchen, tienen libertad de hacer lo que quieran, acá no hay que pedir permiso, y un Maduro que dice, no, acá no marcha nadie, los voy a mandar a reprimir a todo lo que Pero lo dicen de la misma forma, que eso es importante, porque viste que la manera es igual, Maduro lo ha copiado. El pajarito le dijo que cambie de idea. Hay, digamos, realidades que se imponen, ¿no? Es decir, así como no interesa a Venezuela, digamos, en un proyecto a largo plazo para el esquema energético mundial, sí interesa todavía. Y Venezuela, digamos, tiene un discurso hacia adentro del socialismo o del bolivarianismo, pero hacia afuera es más capitalista que cualquier otro país. Tiene una deuda en bonos y en colocaciones de 60.000 millones de dólares y es uno de los países en Latinoamérica que mejor cumple con los mercados internacionales. ¿Por qué? Porque no quiere perder el crédito que tiene afuera. ¿Y cómo logra ese crédito? Pagando. Digamos, enajenando o comprometiendo entrega de petróleo a futuro. Esa es la deuda enorme que tiene, por ejemplo, con China. Ahora, si tiene 60.000 millones de dólares afuera, la deuda interna es de 50.000 millones. ¿Por qué? Porque el 80% de lo que come Venezuela se importa. Y entonces ahí empiezan con los manejos del dólar y cuál cotización del dólar. Y bueno, tiene una deuda interna de 50.000 millones de dólares y eso es lo que explica la escasez. Claro. Entonces, hay contrasentidos y hay un desorden, una mala administración adentro de Venezuela, más un clima de cansancio y de falta, digamos, de encontrarse con tapones para la libertad de expresión. La escasez de papel para los diarios es otro. Los diarios tienen papel hasta fin de mes, los diarios grandes, opositores, ¿no? Los dos grandes opositores, el Nacional y el Universal. Claro. Ahora, si uno hace memoria de la Revolución Cubana, lo único que logró atravesar de Batista a Fidel Castro fueron los cabarets de La Habana, ¿no? O sea, fue lo único que tuvo continuidad histórica. De hecho, Fidel sigue yendo, ¿no? En Venezuela... Fidel, no sé. En Venezuela... No lo veo, La continuidad histórica entre el chavismo y el madurismo, por decirle así. Es este terrible escándalo en el que viven permanentemente entre los sectores de la oposición. No hay manera de que Venezuela encuentre un cauce democrático donde la gente que quiere protestar lo haga sin represión y la sociedad se está polarizando. Una vez que arranca la polarización, detenerla es muy difícil. ¿No hay manera de que Venezuela encauce antes que esto termine en una guerra civil? Habría una manera, sí, volvemos a lo mismo, si la oposición se aglutinara detrás de una sola conducción, con una oposición dividida y, digamos, con un Capriles más prudente o timorato frente a la situación y que él dice, prudencia, no salgan a la calle, el hashtag que ha mandado a todos es la salida. Que salgan todos. Claro. Él dice, no salgan a la calle está peligrosa. Y después tenés dos enardecidos, como María Corina Machado, que ahora parecería que le van a impugnar, digamos, las prerrogativas que tiene por ser miembro de la Asamblea Nacional. Y por el otro lado, el otro candidato de la oposición, Leopoldo López, al que se le ha pedido captura internacional, bueno, no hay mucha viabilidad. Si saliera una única voz que condujera y que, digamos, calmara un poco más a estas masas que están saliendo, creo que habría una salida al menos más pacífica o encontrar quién es la voz y respetar finalmente que, bueno, Maduro ganó las elecciones. Esto pasa en Caracas, lo que veíamos, en el interior de Venezuela, hacia adentro de Venezuela. ¿El clima es el mismo o se va distendiendo a la medida que pasan los kilómetros de Caracas? El clima es el mismo. Venezuela es un país que tiene una red de universidades extendida por todo su territorio. Se dice que lo que más provocó a Maduro largar estas fuerzas de choque, estos milicianos a último momento, en la madrugada del miércoles al jueves,
donde se provocaron estas 3 muertes, es que él le llegaron las fotos de cada uno de los 23 estados venezolanos y en todos los 23 estados, en las ciudades más grandes, estaban los estudiantes en la calle, espontáneamente a través de redes sociales. Claro. Bueno, hasta acá hemos llegado con este análisis. Gracias, Carolina Barros, como Gracias, siempre. Gracias por invitarme. No, por favor. Y insisto, lo único que quedó en pie fue el Tropicana. No, Así que... Pero eso quedó en La Habana. ¿De qué lado estás? ¿En qué día festejaste? ¿Ayer o hoy? Hoy. Hoy. Bueno, feliz día. Viva el amor. Bueno, Viva el amor. Norita. Nos encontramos la semana que viene, en 1 más 1, 3. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Chau. Chau, chau.